que no le falta nada, ¿no? Así que el tema es claro, llamado para un servicio íntegro. Hacemos énfasis y hemos hecho énfasis en la importancia de que cada uno de nosotros entendamos que hemos sido llamados con un fin, con un propósito, para un servicio a Dios. No hemos sido llamados simplemente para sentarnos en las bancas de la iglesia. No hemos sido llamados para sentarnos en la butaca. No hemos sido llamados para vivir una vida estática, estancado. No hemos sido llamados para divagar, ¿no?, dentro de lo que es concepto de iglesia, de servicio al Señor. Hemos sido llamados con un propósito, hemos sido llamados con un fin, cada uno de los que estamos aquí. Estamos aquí porque Dios nos llamó, estamos aquí porque Dios nos escogió. Y como dije en una ocasión, dentro de la eternidad de Dios, a Él le plujo escogernos desde antemano, aún antes de nacer. Ya Dios había predeterminado escogernos, llamarnos, ubicarnos, posicionarnos con un propósito. Todo lo que a nosotros nos ha pasado en la trayectoria de la vida cristiana, todo lo que nos ha pasado va girado en esa eternidad de Dios, en ese propósito de Dios. Amén, hermano. O sea, usted es lo que es simplemente porque Dios así lo ha diseñado. Claro, lo que sí tenemos que entender que conforme a la palabra de Dios, la palabra va alumbrándonos, nos va abriendo camino, nos va mostrando qué es lo que Dios quiere que seamos, hacia dónde Dios quiere que lleguemos. Y para llegar a ese nivel de bendición, nosotros tenemos que tener identidad con el que nos llamó. Yo tengo identidad con el que me llamó. Yo tengo identidad con aquel que una vez, estando yo sentado entre hermana Irma y hermano Benabe, yo estaba ahí sentado en un banco. Y desde allí Dios me llamó, me convertí. Inmediatamente esa noche yo tuve identidad con Dios. Entonces yo entendí que había hecho algo grande, algo hermoso, porque recibí a Cristo como mi único exclusivo Salvador. Entonces mi forma de pensar comenzó a cambiar, mis actitudes comenzaron a cambiar, y todo fue un proceso en la vida. Así que yo tengo identidad con aquel que me llamó de las tinieblas a la luz. Y al tener identidad con aquel que me llamó de las tinieblas a la luz, pues yo sé quién soy. ¿Me están siguiendo? Y sé de dónde vengo. Y ahora, desde el momento que me convierto, sé a dónde voy a ir. Conozco mi destino. Eso es lo que quiero decir. Entonces, cuando usted reconoce que está posicionado por Dios, dentro de esos parámetros hay unas bendiciones, hay una palabra que va sobre cada uno de nosotros, que Dios habló en la eternidad, que el enemigo no la sabía, sino que en el momento que usted nació, Dios la conservó y lo conservó para luego en un momento dado llamarlo y posicionarlo. Así que cada una de las experiencias, yo puedo mirar hacia atrás y observar la trayectoria de mi vida en todas las etapas de mi vida, niño, juvenil, joven, y ahora que soy más joven o de menos joven, pues puedo mirar hacia atrás como hizo Salomón y puedo evaluar y analizar aquellas cosas que pude haber hecho mejor, pero no las hice, pero quizás por no hacerlas no alcancé, no me conecté con el destino, con lo que Dios tenía preparado para mí. Y eso es importante reconocerlo. Es el momento oportuno que Dios nos da. Yo tengo que reconocer, esta es mi oportunidad. ¿Ves? Esta es la oportunidad que yo tanto esperaba. Entonces tenemos que reconocer eso. Por ejemplo, tenemos a Gaby aquí, que ha pasado, que yo he visto que ha pasado por muchas etapas en la vida, que ha crecido aquí. ¿Ves? Y hoy es líder de algo de la escuela, ¿no? De DECA, ¿no? DECA. Y dentro de esa etapa, pues quizás jamás él pensó que iba a llegar a donde iba a llegar. Igual que en la parte ministerial, en la parte espiritual, que nosotros vimos parte de su crecimiento y hemos visto cómo ha ido evolucionando. Igual que Judith y igual que muchos de los jóvenes que estamos viendo creciendo en esta casa. O sea que hemos visto esos cambios. Pues se van conectando con el destino que Dios trazó para cada uno de ellos. Para ellos. Tiene que haber un proceso en cada uno de nosotros. Como la semilla que es sembrada, que crece. Y una vez va creciendo, los vientos soplan sobre lo que ya no es una semilla, sino comienza a soplar contra lo que eventualmente va a ser un árbol. Y ese árbol, su crecimiento va
recibiendo esos azotes constantes. Y va creciendo dentro de esas circunstancias hasta que se convierte en un árbol grande, ¿no? Un árbol frondoso. Y así somos nosotros, que en el crecimiento vamos a pasar por momentos y procesos que nos van endureciendo, que nos van creando esa resiliencia, ¿no? Así se dice, esa resistencia en nosotros para que cuando lleguemos a la etapa de madurez seamos firmes, no seamos fluctuantes en el evangelio, en la parte espiritual, seamos gente de carácter. Y ser una persona de carácter es saber quién tú eres y es saber resistir y es reconocer que dentro de las oportunidades que Dios te da va a haber resistencia. Y usted tiene que reconocer, pues yo fui llamado con un propósito y me es necesario pasar por esto para poder crecer. ¿Me están siguiendo? Con eso dicho, por eso el llamado para un servicio íntegro es importante, porque algunos son llamados, pero no son íntegros. Son variantes, son fragmentados, no son, es como una iglesia íntegra, una iglesia que pertenece es un solo cuerpo. Se íntegro es algo que no se ha dividido. El cuerpo de Cristo, como un cuerpo de Cristo, nosotros somos una iglesia íntegra, porque funcionamos como el cuerpo funciona. El hígado necesita de los riñones necesita de la sangre, del oxígeno, el corazón, las venas. Cada uno de los órganos del cuerpo se necesita unos a los otros. Por lo tanto, la iglesia tiene que ser igual y tenemos que funcionar igual. No podemos divagar, ¿no? Dentro de ese desarrollo, porque entonces lo que hacemos es que fragmentamos lo que se supone que sea el cuerpo de Cristo. Y eso no puede pasar. Desde la perspectiva del llamamiento es importante, porque fuimos llamados para formar parte del cuerpo de Cristo. Un llamamiento íntegro. Usted, la hermana Luisa, la hermana Olga y todos y cada uno que estamos aquí, todos los que estamos aquí, los que no están, fuimos llamados para pertenecer al cuerpo de Cristo. Cuando alguien no participa, cuando alguien no se desplaza dentro del cuerpo, de lo que es la comunidad de fe que forma el cuerpo de Cristo, viene siendo una persona que se resiste estar o formar parte íntegro de un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. ¿Me están siguiendo? Por lo tanto, es como si fuera una rebeldía pasiva, ¿no? Una rebeldía pasiva. Está ahí, pero está rebelde a hacer lo que sea. Está rebelde a escuchar, está rebelde a venir a los estudios, está rebelde a participar. Es una rebeldía pasiva. Y entonces, esas son las cosas que contaminan el cuerpo de Cristo, contaminan el fin de lo que Dios quiere hacer en el cuerpo de Cristo. Y es por eso que entonces Pablo decía, cuando se tomaba la Santa Cena, Pablo decía, examínense en cada uno de ustedes, evalúense en cada uno de ustedes. Está hablando de los Corintios, dice que no vaya a ser que ustedes estén comiendo y tomando juicio de Dios. Y dice, y por eso algunos duermen y otros están enfermos, como consecuencia del acto de disimular una rebeldía dentro de lo que es el cuerpo de Cristo y participando de la ceremonia del Señor, y aún dentro de su corazón resiste ser parte del cuerpo de Cristo. Y Pablo lo señaló, Pablo inclusive lo confrontó, porque eso afectaba al cuerpo de Cristo. Era una iglesia de hablaba lengua, era una iglesia que interpretaba lengua, era una iglesia de manifestaciones de dones, pero habían gente que estaban dentro de ahí, pero estaban dentro de un manto de rebeldía pasiva. Y en otros pecaban, otros estaban en adulterio, otros estaban en fornicación, otros estaban cometiendo el pecado de incesto. O sea, un sinnúmero de pecados. Por lo tanto, nosotros como iglesia tenemos que entender que cada uno de nosotros fuimos llamados para formar parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, tenemos que funcionar como un cuerpo. No podemos estar aislados. El que se encuentra aislado, pues lo que hace es violando el principio establecido por Dios. Ese principio que Dios estableció. ¿Me siguen, hermano? Dios establece principios. Nosotros trabajamos en base de unos principios. Fíjense bien que cuando Pedro recibe la revelación, que Cristo dice a Pedro, Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Se acuerdan cuando Cristo le dijo, no sé si Robert me lo puede poner un momentito, no estaba no, me lo puede leer ahí. Cuando Cristo le dice que le va a dar la llave,
hay un término muy importante que debemos de reconocer en esa frase que el Señor habla, ¿no? Y es ahí donde nosotros tenemos que conectarnos y reconocer que Dios nos ha dado unos principios establecidos para utilizarlos dentro del reino del Señor. Y en muchas ocasiones, por no utilizarlos, pues perdemos ese momento oportuno, esa bendición que podría ser para nosotros. Y dejamos de crecer y menguamos. Eso es importante. ¿No encontraste, Robert? Sí, eso está no sé si alguien me lo puede encontrar. Cuando Cristo le preguntó a los discípulos, ¿quién dice los hombres que yo soy? Pero nada, estamos aquí en esta noche. También pues queremos señalar qué implica responder a este llamamiento. ¿Cuál llamamiento? Pues el llamado que todos hemos recibido de parte del Señor. ¿Qué implica? Número uno, implica cambio radical de corazón, que es algo que debemos de entender. Una vez respondemos al llamado del Señor, tiene que haber un cambio del corazón. O sea, aquí en el asunto del evangelio, cuando usted ama al Señor, usted tiene que entender que una vez usted responde al llamado de Dios, inmediatamente tiene que haber un cambio en usted. Y ese cambio tiene que producir unos efectos. Y uno de ellos es dejando atrás el carácter y una conducta, el carácter y conductas formadas por el sistema anterior, por el mundo, por el cosmos, por el sistema que nos rodea. No puede prevalecer en nosotros. Si hay un llamado en cada uno de nosotros, Dios tiene que trabajar con nuestro carácter. Dios tiene que quebrantarnos, porque no podemos funcionar con un carácter, con un ministerio, o no podemos responder fielmente a un llamado con un carácter, con un comportamiento. Dios nunca toleró eso, nunca. Mire, no se lo toleró ni a Moisés y lo confrontó. No se lo toleró ni a Elías. Cuando Elías se fue huyendo y se escondió en una cueva, que Dios tomó y lo llamó. No solo toleró ni a Jeremías, cuando Jeremías asumió una postura de indiferencia al no responder al llamado, y Dios tuvo que revelársele. Y luego Jeremías tuvo que decir: me sedujiste, Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Por lo tanto, esas son las características que Dios tiene que ir rompiendo en nosotros, quebrantando en nosotros. Y muchas veces Dios tiene que permitir que vengan circunstancias a nuestras vidas para que abramos los ojos y entendamos: oye, ¿qué me está pasando a mí? ¿Qué me está sucediendo? Si yo le estoy sirviendo al Señor, pues ahí tenemos que diferenciar lo que es una prueba y lo que es un proceso. ¿Me están siguiendo? Pues una prueba, pues una prueba. Pues Dios va a hacer algo, pero puede ser un proceso. Puede ser un método que Dios ha permitido en la vida nuestra, simplemente para que reaccionemos y respondamos a Dios, o se active algo de fe en nosotros. Son procesos en la vida que muchas veces en realidad no tiene una explicación humana. Esto viene por revelación en medio de la palabra del Señor. Por lo tanto, el sistema que nos rodea constantemente. Usted sale de aquí y estamos rodeados de un sistema. Un sistema de gente con comportamiento, de gente airada, de gente con carácter, de gente que no saluda, de gente que saluda, de gente que te miran mal, de gente que usted le dice buenos días y no te responden, de gente que usted a diario y yo nos encontramos en el camino, y muchas veces no solamente son la gente, nosotros también de alguna forma formamos parte de esas diferentes actitudes, porque hemos permitido que ese sistema gobierne nuestras emociones y nuestra formación. Eso es lo que Dios quiere romper en nosotros. ¿Cómo lo va a hacer? Pues tiene que trabajar con nuestro carácter. Tiene que hacernos entender que este sistema que nos rodea no puede gobernar en nosotros. En usted no puede gobernar la ausencia de gozo. No puede. Porque ¿cuál es el gozo? Es un ¿qué? Sí. Gracias, me lo puede leer, siervo. Gracias. ¿Me lo puede leer? Mateo 26:13 en adelante, Marcos 8:27 y Lucas 9:18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Exacto. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres
hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahí está. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y no le dice, a ti te daré la llave para abrir. A ti te daré la llave. Eso es un principio bíblico. Es un principio, autoridad. Es la autoridad que Dios le da a Pedro y que la iglesia obtiene por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Es la autoridad que tenemos para resistir el mal, para pararnos firme contra el mal, para reconocer que no somos cualquier cosa. Es una autoridad, es una autoridad. Amén, hermano. Así que tenemos que reconocer que esa autoridad se nos delegó a nosotros, se nos dio a nosotros. Porque es ahí, en ese verso bíblico, en esos versos que leyó el hermano Edgar, que vemos cómo Cristo funda la iglesia. ¿Sobre qué Cristo funda la iglesia? Sobre la piedra, sobre la fe, sobre una declaración de Pedro, sobre una revelación que vino a la vida de Pedro. Amén, hermano. Entonces, nosotros venimos de esa semilla venimos nosotros injertados, creciendo a través de lo que hoy es la iglesia. Por eso la iglesia pentecostal, la iglesia primitiva, cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo, es muy diferente a la iglesia de hoy. Era una iglesia activa, era una iglesia de proyección, era una iglesia que cargaba algo sobrenatural, era una iglesia que compartía lo que tenía, que entregaba lo que tenía, que entendía que lo que tenía, pues tenía que ser compartida con la congregación, con la comunidad de fe, para que la comunidad de fe pudiera seguir creciendo. Ese es el concepto que nosotros tenemos que entender. Para poder entenderlo con claridad, Dios nos va a tener que quebrantar. Dios va a tener que quebrantar mucho nuestro carácter. Porque a veces nosotros decimos, pues yo soy como soy, a mí no hay quien me cambie. Pues ¿sabe qué? Si tú te estás afiliando, si tú dices que tú eres creyente, cristiano y eres parte del cuerpo de Cristo, sépase, espera lo que te va a venir. Y yo también, espera lo que nos va a venir. Porque eso Dios lo va a moldear. Eso por amor. Mire, si lo hizo con el pueblo de Israel, Dios le muestra a Jeremías una mesa del alfarero, ¿se acuerdan? Y muestra que el alfarero va formando, y después que lo tiene formado se rompe. Y el mensaje que Dios le está dando al pueblo: así yo rompo Israel, rompo ese carácter para formarlo de nuevo, porque yo quiero formar un pueblo para mí, un pueblo preparado. Para ello yo tengo que quitar y poner. Para ello en ocasiones, después que terminada la obra, veo que todavía queda algo y se le cae al alfarero de la mano. ¿Para qué? Para volverlo a reconstruir. Y Dios, el principio que nosotros vemos ahí, que nos pasa a nosotros como iglesia por medio de Cristo, su gracia y su misericordia, claro, es diferente, pero muchas veces Dios tiene que otra vez restaurarnos, porque nosotros nos hemos apartado de esa línea, ¿no?, de promesa, por alguna actitud, por algún comportamiento que no es tolerable para Cristo, que Él es la cabeza. Él es la cabeza. En el cuerpo de Cristo no puede haber enfermedades. En el cuerpo de Cristo no puede haber enfermedad, no puede haber virus. En el cuerpo de Cristo no puede haber ningún tipo de contaminación. En el cuerpo Él es la cabeza. Por lo tanto, si yo estoy enojado, si yo estoy airado, si yo estoy mintiendo, si yo estoy asumiendo una actitud dentro del cuerpo de Cristo, no puedo decir que formo parte del cuerpo de Cristo, porque Él es la cabeza. Eso no puede ser. No puede ser. Usted puede decir lo que quiera decir, yo puedo decir lo que yo quiera decir, pero si mi actitud no va alineado con la cabeza, que es Cristo, no puede ser. ¿Me están entendiendo ustedes? Por eso yo tengo que moldear mi carácter. Yo tengo que ser compatible con el que es la cabeza, que se llama Cristo. De lo contrario, yo no puedo decir que fui llamado por Dios. Porque para ser llamado por Dios, lo primero que tiene que haber es un cambio radical de corazón, dejando atrás el carácter y conducta formada por el sistema anterior. Eso queda atrás. Porque la palabra del Señor dice que las cosas viejas que pasaron y todas son hechas que nuevas. No podemos arrastrar nada de eso. No podemos. Si nos queda algo, tenemos que llevarlo al altar.
Y por ello es que Dios nos permite pasar por procesos para convertirnos en antorcha encendida. Así que, número 2, rendición. Abandonar por completo intereses egoístas como objetivo principal. Como parte del llamado, un llamado al servicio íntegro, tenemos que nosotros entender que lo que somos se lo debemos ¿a quién? A Dios. Nada de lo que yo hago es por mis esfuerzos. Yo oro y ayuno y vigilo para consagrar mi vida a Dios, no para comprar ningún don, ni comprar nada, sino para consagrarme y decir al Señor, aquí estoy, haz conmigo como tú quieras. Y Él va a hacer eso. Y para poder entonces prepararnos para una obra especial, entonces en esa oración, esos ayunos, esa vigilia, Él va quitando y poniendo, hasta que logre formar carácter en nosotros. ¿Me están siguiendo, hermano? Esa es la realidad. Usted brinque y salte. Yo puedo brincar y saltar lo que yo quiera, pero no podemos salirnos de estos principios, porque no vamos a avanzar, nos vamos a morir cantando y alabando a Dios todos los días, sin efecto, sin alcanzar a nadie, una alma para Cristo. Fuimos llamados para compartir este evangelio con otra gente. Fuimos llamados para evangelizar, para predicar. No fuimos llamados para quedarnos estáticos. Y no importa la edad que usted tenga. Usted es responsable por en la calle decirle a la gente, Cristo te ama, ven a Cristo, vaya, te invito a mi iglesia, te invito a un culto. Ese es el llamado. Para ello, Dios tiene que trabajar con muchas cosas en nuestra vida para que haya esa rendición. Abandonar por completo los intereses egoístas. Lo mío es primero y lo de Dios segundo. Lo mío es primero y lo de Dios segundo o tercero. Y ese principio, Cristo lo dijo claro. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Quién es primero? ¿Quién es primero? Entonces, ¿por qué ponemos tantas cosas frente a Cristo? ¿Por qué ponemos tantas cosas primero y dejamos a Cristo por segundo? En segundo lugar. ¿Por qué? Por una vez hacemos eso, estamos violando un principio bíblico. No nos pueden salir las cosas bien. No nos va a salir las cosas bien. Aunque usted crea que está pasando, está bien. Va a llegar el momento que eso se va a desmoronar. Porque estamos violando ese principio. El principio bíblico es darle primero al Señor. El servicio, tu vida, tu corazón, todo lo que tú tienes. Porque Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. Así que el trabajo tuyo es una añadidura. El progreso en tu vida es una añadidura. El empleo es una añadidura. El carro es una añadidura. El que hayas tenido gracia con la gente es una añadidura. Es resultado de que le diste en un momento dado el primer lugar al Señor. Ahora hay posibilidad que al pasar del tiempo, tú mismo y yo mismo gire los papeles. Y entonces ese orden es violentado por el comportamiento mío y el suyo. Y entonces las cosas comienzan a salir mal. Porque cuando nos conectamos a un principio bíblico, Dios no va a fallar en bendecirnos. Dios no lo va a fallar. Aunque vengan momentos difíciles, Dios se va a manifestar como Él sabe hacerlo. Pero hay muchas veces renuencia. Hay renuencia. No queremos admitirlo. No queremos reconocerlo. Estamos estáticos ahí. No queremos reconocer esta realidad. ¿Me está siguiendo usted, hermano? No estamos siguiendo. Entonces, en ausencia de rendición, nos domina la renuencia. Y eso nos afecta, nos aleja. ¿Qué es renuencia? Resistir a alguna cosa. Es resistir. Es no querer admitir. Es decir, no, yo estoy bien, yo estoy bien. No, yo estoy bien. Todo el mundo está mal, pero yo estoy bien. Estoy bien, el que está mal es aquel, el que está mal es aquel. Pero no nos miramos en el espejo de la Biblia. Que quizás lo que me está pasando es consecuencia de lo que yo soy. ¿Me están siguiendo, hermano? Entonces, yo quiero dar este ejemplo porque es importante. Porque entonces tenemos que saber lo que violenta el principio que queremos establecer en esta noche. Primero es la renuencia. Es cuando no queremos reconocer qué es lo que nos detiene
No queremos reconocer qué es lo que nos detiene el avance. ¿Qué es lo que nos hace pensar cuando decimos, yo no voy para el culto? Usted tiene que pensar y analizar. ¿Qué es lo que usted está pensando cuando usted dice, no quiero ir para el culto a compartir con mis hermanos? Pues yo me salvo en casa. Bueno, yo creo que bíblicamente cuando nosotros nos congregamos estamos unidos con el propósito de adorar al Señor. Es un principio también bíblico que un día de esto vamos a hablar de eso. Porque es aquí donde nos formamos carácter. Es aquí donde manifestamos los dones. Para que haya manifestación de dones tiene que haber congregación. Porque los dones para fortalecernos unos a los otros como cuerpo de Cristo. Y cuando no estamos injertados en esa realidad, nos morimos. Estamos conectados a la máquina. Y la máquina está pip, pip, pip. Y si nos desconecta, ahí nos quedamos. Y vivimos sobreviviendo. Y Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para que veamos su gloria, veamos las cosas desde una perspectiva diferente. Pero hay renuencia. No lo queremos reconocer. Vamos a ver esto. Mira la vida de Saúl. ¿Quién era Saúl? Número 1. Saúl fue escogido por Dios como primer rey de Israel. Saúl fue ungido con el aceite de la unción por Samuel, de Saúl. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Dirigió el pueblo de Dios. Este fue Saúl. Cometió pecado de desobediencia. Ese fue Saúl. ¿Y cómo terminó? Mal. ¿Están viendo eso? Ahora veamos a David. Escogido por Dios como rey de Israel. Dios. Ungido con el aceite de la unción por Samuel. Son como compatibles, ¿no? El Espíritu de Dios estaba sobre él. El pueblo tuvo gran avance bajo su reinado. Tremendo. Cometió pecado. ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó? ¿Cómo es posible? Uno termina mal, cometiendo pecado, y otro terminó bien, cometiendo pecado. Y los ambos fueron ungidos por Dios, escogidos por Dios, usados por Dios, y éxito en Dios. Ahora veamos, ¿dónde estuvo la diferencia? ¿Dónde estuvo la diferencia? En Saúl, renuencia, guardó el pecado. Saúl echó la culpa a otros, no asumió responsabilidad, no reconoció su pecado, fue renuente al arrepentimiento. A cambio, David reconoció su pecado. Cuando David es confrontado por Natán, él dice, pequé contra Jehová. Y en el Salmo, David expresa, ten misericordia de mí, oh Dios, conforme debido a tu amor, bajo la nueva traducción. Oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulse de tu presencia y no quites tu Espíritu Santo. Entonces vemos la diferencia en que uno que tuvo renuencia, que resistió, no quiso admitir sus errores, le echó la culpa a otros y él no quiso asumir la responsabilidad. Pero vemos uno que cometió un pecado inclusive premeditado, un pecado premeditado, lo planificó, que tenía más castigo que Saúl. Porque en cualquier corte el que hace las cosas con premeditación, la ley le cae más a ese que una violación incidental. Sin embargo, cuando es confrontado por Dios, se arrepiente. Le pide a Dios algo. No me importa el trono, no me importa la corona, no me importa nada. Lo que me importa es que no quite de mí tu Santo Espíritu. No quería ser separado de Dios. No quería que Dios se alejara de él. Eso es arrepentimiento. Entonces, es necesario entonces que dentro del proceso, dentro del llamamiento, no haya renuencia. Reconozcamos que cometemos fallas. Reconozcamos que nuestro carácter a veces es fuerte. Reconozcamos y no culpemos a otros. Si yo tengo un carácter fuerte, yo no puedo culpar no, eso es culpa del hermano.
Pues yo tengo que evaluarme primero. A lo mejor es la forma que yo digo las cosas. A lo mejor es la forma de yo comportar las cosas que yo digo. O sea, a veces dentro del cuerpo de Cristo están esas situaciones. ¿Por qué? Porque hay renuencia a admitir que somos seres humanos. Y sobre todo que el diablo hace su trabajo. Aunque a veces nosotros le hacemos las vacaciones. Lamentablemente es así. Pero fíjense bien la importancia en reconocer dónde estuvo la diferencia. Es ahí donde entonces tenemos que ver para qué Dios nos llama. Una vez reconocemos quiénes somos y reconocemos la importancia de estar alineado con Dios, entonces comprendemos cuál es la labor a realizar. Está el servicio. Reconocer que fuimos llamados con un propósito para un servicio íntegro. Y cuando vamos a Efesios capítulo 2, verso 10, el apóstol Pablo dice, nosotros en la versión PDT, dice, nosotros somos obra de Dios. ¿Cuántos creen que son obra de Dios aquí? Somos obra de Dios. No somos obra de ninguna máquina, ningún laboratorio. Usted no salió de un laboratorio. ¿Alguien salió de un laboratorio aquí? ¿Alguien salió del mono aquí? Del mono, ¿no? Fuimos creados por Dios. Nosotros somos obra de Dios. Una obra de Dios. Cuando usted ve una obra de pintura y usted ve quién firma abajo, usted dice, wow, ¿quién pintó eso? Y usted dice, Michelangelo. ¿Cómo le llaman? Una escultura. Michelangelo. ¿Por qué? Porque ya tiene una trayectoria. Nosotros somos obra de Dios. Entonces, ¿quién nos hizo nosotros? ¿Quién? Pues, nuestro creador fue Dios. Dice la Biblia, nosotros somos obra de Dios, creado en Jesucristo. ¿Para qué? Diego, amigo, ¿para qué? ¿Para qué? La respuesta está ahí. Fuimos creados, somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios y planeó de antemano para que no nos ocupáramos de ellas. Fuimos creados. Usted y yo tenemos que ocuparnos por trabajar por la obra de Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde debo ir? ¿A quién le debo de hablar? ¿Con quién debo compartir el evangelio? Ay, tengo una preocupación porque algún día yo tengo que responderle a mi creador, al que me formó, al que me hizo. Debe de haber esa inquietud profunda. Y entonces fuimos llamados para hacer su obra. Y cada uno de nosotros tenemos un lugar, un propósito, un rol, una función a cumplir en el tiempo que Dios nos da en esta tierra. Cada día que pasa es un día que usted se va acercando al final de su historia. Esa es la realidad. Llegará el día en que la muerte venga y dice, se acabó el tiempo, poncha y vámonos. Por la edad, por el tiempo. Esa es la realidad, a menos que Cristo venga antes. Por lo tanto, o quizás que usted llegue a una edad que ya no pueda hacer nada. Se sienta en el balcón de su casa o se sienta en el sillón, como usted le quiera ver, estar. Y usted piensa en el pasado, ¿qué hizo? ¿Cuánta gente yo logré marcar? ¿Cuánta gente yo logré tocar? ¿A cuántos yo le hice la vida feliz? ¿Qué logros yo tuve en el Señor? Salomón tuvo que pensarlo de una forma un poco más amarga cuando Salomón analizó su vida en el libro de Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Llegó a una conclusión simplemente porque no supo reconocer el propósito por lo cual Dios lo había bendecido. Tenía todo lo que quería, pero no supo qué hacer con ello. Lo utilizó de una forma incorrecta. Empezó mal, empezó bien y terminó mal. Precisamente porque perdió la perspectiva y el enfoque de lo que Dios le había dado y cómo Dios se lo dio. Porque cuando Salomón pidió sabiduría, eso no fue de la noche a la mañana. Porque cuando Dios le da sabiduría a Salomón, la Biblia dice que después que hizo yo no sé cuántos miles de sacrificios. Sobre 1000 sacrificios. Léalo en la Biblia que usted vea. En el momento que Dios llama a Salomón. Y después que haga todos sus sacrificios, vino el llamado del Señor. Y a veces nosotros queremos la bendición sin hacer ni tan siquiera un ayuno. Esa es la realidad. Bendito sea el Señor. Claro, por la gracia de Dios, Cristo murió por nosotros y se acabaron los ayunos.
No, así no es. Bendito Dios. Cuando miramos entonces, entendemos el rol, la función a cumplir en el tiempo que Dios nos da. Dios, usted está aquí por el tiempo que Dios le dio a usted. Usted y yo estamos aquí por un tiempo que Dios nos dio aquí regalado. Por eso Moisés decía en el Salmo 90, enséñanos, oh Dios, a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para reconocer el propósito por lo cual fuimos formados. ¿Para qué queremos pedirle a Dios que nos enseñe a contar? Para valorizar cada día que Dios nos da. Hoy amaneció el día. Este es el día que Dios hizo. ¿Qué querrá Dios que yo haga en el día de hoy? Las aves del campo lo saben. Cantan, aún sin tener comida. Las aves del campo por la mañana salen volando y se paran detrás de la ventana de tu casa y comienzan a cantar y ni tan siquiera han desayunado. Porque así Dios hizo la creación, para que todos lo honraran a Él. Y nosotros somos la creación máxima de Dios y a veces no lo reconocemos. Y a veces nos levantamos de la cama y hacemos, perdonando el ejemplo, ¿no? Eso lo aprendí yo con mi abuelo allá en Aguadilla. Me decía, la gente son como la gallina. Y yo dije, ¿pero por qué, abuelo? Papá, sí, como la gallina, se tiran del palo, se sacuden y siguen caminando. Y yo nunca entendí hasta que un día me lo explicó. Y es que muchos creyentes se levantan, se sacuden de la cama y se bañan y siguen caminando. No se encomiendan a Dios. ¿Me están siguiendo ustedes? Sin ofensa ninguna, ¿no? Pero es la actitud nuestra, nuestra forma de vivir. Y eso tiene que cambiar. En 2 Timoteo capítulo 1, verso 9, en la nueva traducción dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida, ¿qué? Santa. No lo hizo porque lo merecíamos, sino porque ese era su plan. De antemano ya Dios había trazado el plan. Tú eres lo que eres porque ese era parte del plan de Dios. Y tenemos que reconocer esa realidad. Ahora, aún cuando nosotros ejercemos, cuando nosotros nos ubicamos, respondemos al llamado y estamos alineados con Dios, sepamos que va a haber resistencia. Cuando estemos en la disposición para servir, cuando reconocemos que somos obra de Dios, cuando reconocemos que estamos dentro del plan de Dios, va a haber resistencia, oposición. Pero la Biblia nos enseña que aún dentro de la oposición sigue el fin predeterminado que Dios tiene para ti. Lo que Dios tiene para ti, si estamos alineados con Él, si hemos respondido a ese llamado, si nos dejamos moldear por Él, si no somos renuentes a su llamado, estamos abiertos para hacer su voluntad, Dios va a cumplir el plan que tiene para ti, lo va a cumplir. La Biblia dice que Dios termina la obra, ¿verdad? Dios termina la obra que ha comenzado en nosotros. No lo deja a mitad. Pero tenemos que ver mucho en la disposición para que Dios lo haga. No puede haber resistencia o renuencia en nosotros. Reconozco yo mis debilidades, reconozco yo mi falta, reconozco yo lo que mi carácter está produciendo. Mi carácter está produciendo cosas buenas o cosas malas. ¿Cómo yo estoy influenciando a las personas que me rodean? ¿Cómo yo estoy influenciando en mis hermanos? ¿Qué le digo yo a mis hermanos cuando se acercan a mí? ¿Cómo me comporto con aquellos que están comenzando a levantarse dentro del ministerio? ¿Qué clase de influencia yo tengo para ellos? Pues debemos preocuparnos, porque ellos tienen que ver en nosotros el cambio. Ellos tienen que ver en nosotros el producto de una relación con Dios. Para ellos también ser contaminados con ese mismo sentir. Pero aún dentro de la oposición, Dios sigue con un fin. Es imposible frustrar el plan de Dios mientras estamos alineados a la voluntad de Dios. Entonces yo pregunto en esta noche, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Me imagino que todos nosotros, ¿verdad que sí? Pero esa es la lucha, Gaby. Esa es la lucha, Luisa. Esa es la lucha, todos los que estamos aquí. Para mí también. Es si yo estoy haciendo la voluntad de Dios o estoy haciendo la voluntad mía. ¿Cuántos a veces hacen su voluntad en vez de la voluntad de Dios?
Entonces hay resistencia, pero lo reconocemos. Y espérate, ¿qué es esto? No, y nos alineamos. Es peligroso. Por eso entonces usted ve a un Cristo que está en el desierto y es que es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Es un ayuno. Pero es llevado ¿por quién? Por el Espíritu. ¿Quiere decir que es llevado por quién? Por Dios, por su Padre. Por lo tanto, cuando llega al desierto y es tentado y confrontado por Satanás, ya ustedes saben la historia, para no entrar en ella, Cristo lo reprende por la palabra, con la autoridad que tiene. Y el diablo se va. Me sigue, ¿no? Pero ahora tenemos a Cristo, un escenario diferente. El mismo que venció al diablo un momento dado, que lo reprendió por la autoridad que el Padre le dio por medio del Espíritu. Ahora lo vemos en el Getsemaní. Y en el Getsemaní siente el peso del sacrificio que va a llevar a cabo en la cruz del Calvario, en el Getsemaní, caminando hacia su destino, a cumplir la misión como hombre, como el Hijo del Hombre. Y es ahí donde vemos entonces, porque una cosa cuando usted dice yo voy a hacer la voluntad de Dios, y cuando se le para de frente una adversidad, cuando se le para de frente algo que usted entiende, identifica como una obra del enemigo, usted lo reprende en el nombre de Jesús y se tiene que salir. Pero ¿qué pasa cuando somos confrontados con una realidad y es algo dentro del plan de Dios? ¿A quién vamos a reprender? Si es Dios mismo. ¿A quién vamos a acudir? Si el que está permitiéndolo es Dios. Y es ahí donde usted y yo tenemos que reconocer una sola cosa. No resisto más, Señor, ya no puedo más, no tengo a quién acudir. Pues hágase tu voluntad y no la mía. Cristo lo dijo, pasa de mí esta copa, pero luego dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué importante entonces es reconocer y entender que estamos llamados para hacer la voluntad de Dios, para que el plan de Dios se cumpla en nosotros. Si Cristo no hubiese hecho la voluntad de Dios en el Getsemaní, mi pregunta, ¿qué hubiese pasado con su destino, con su misión de llegar a la cruz del Calvario? Pero gloria a Dios, porque la naturaleza humana de Cristo resistió, y lo que había dentro de él, que era la parte espiritual, la divinidad de Dios, lo llevó a cumplir la misión. Eso es lo que yo quiero que todos entendamos hoy, que tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos guíe y no la naturaleza humana. Porque por la naturaleza humana nosotros cancelamos bendiciones en nuestras vidas y no nos damos cuenta. Pero cuando vivimos por el Espíritu hay mayor tolerancia, hay mayor visión, hay mayor revelación, hay mayor resistencia a las circunstancias que nosotros encontramos en el camino. Y eso es lo que yo quiero que nuestra congregación entienda. Mire, la historia nos habla de un hombre llamado Isaac, que yo lo he predicado aquí. Este muchacho tenía una promesa. Fue el que fue presentado en un sacrificio por su padre. En el momento que Abraham lo iba a sacrificar, Dios lo detiene. Y no solamente Dios confirma el pacto que Dios tenía con Abraham, sino también con su hijo, con el hijo de Abraham, con Isaac. En esa trayectoria Isaac creció bajo esa experiencia que tuvo con Dios. Pero cuenta la historia, en una ocasión cuando llegó el hambre sobre Berseba, ya Isaac era grande, tenía una gran cantidad de animales y junto a su familia fueron y salieron de Berseba a buscar alimento y sobre todo a buscar agua, porque había una sequía. Llegan a la ciudad de Gerar y cuando él va a entrar a Gerar, él ve que la situación en Gerar está mala. Allí estaba Abimelech y allí estaban los filisteos. Y también allí había escasez. Isaac dice, se rasca la cabeza, me imagino, y le dice a su familia, vamos a seguir para Egipto, porque en Egipto hay más prosperidad. Ahí está el rey, ahí está lo mejor. Es como decir, voy a San Juan, al casco de San Juan, porque allí llegan los barcos, allí llegan, ¿sabes?, el turismo. Pues vamos a ir para allá porque allá hay alimento y vamos a buscar agua. Pero Dios le dice a Isaac en Gerar, en la puerta, allí en la ciudad, dice, no bajes, entra a Gerar. Entra a Gerar. Oigan, cuando Dios tiene un plan, cuando estamos alineados con todo lo que ya yo dije, cuando hay disposición para servirle a Dios,
Usted y yo no podemos condicionar a Dios para servirle. No, yo lo quiero colorado. Que si no es colorado, no lo voy a hacer tu voluntad. Estamos resistiéndolo. No, porque si no me consigo un carro, no voy a ir. Estamos resistiéndolo. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No podemos. Tenemos que tener un corazón abierto para servir a Dios. Disponible. ¿Me están siguiendo ustedes, hermano? Yo espero que sí. Es ahí Isaac. Isaac entonces dice, pues me quedo en Gerar como un fiel hombre de Dios. Pues no ve. Entonces la Biblia dice, para cortarla, no, porque no voy a predicar de él, pero solamente lo traigo como una enseñanza, que inmediatamente entra a Gerar y se acampa en un lugar donde es un lugar árido. Es un terreno que no daba fruto. Era un terreno, bueno, no había llovido, había escasez, había hambre. Pero cuando Isaac se detiene en Gerar, justamente dentro del contexto de la crisis que había en Gerar, Dios se le revela a Isaac y le dice, Isaac, te voy a bendecir. Te voy a bendecir como nunca en tu vida. Aquí para que me entiendan. En el momento en que él decide obedecer a Dios, aun cuando la crisis estaba de frente. Por lo tanto, nosotros como creyentes tenemos que tener que cuando respondemos a un llamado al servicio en forma íntegra con Dios, tenemos que tener una visión clara y no condicionar a Dios. Yo no voy, si voy a trabajar para Dios, estas son las condiciones. No, hermano. Yo aprendí en mi crecimiento espiritual que a Dios no podemos condicionarlo. Usted puede pedir una cosa, puede ser atrevido en unas cosas. Señor, tú sabes que esos son otros 20 pesos, pero usted no puede ni yo condicionarlo. Lo hago si tú haces esto. Cuando es parte de un llamado, es parte del llamado suyo y mío. No existe tal condición. Amén, lo voy a hacer. Entonces Isaac entra en este territorio árido, dice que comenzó a sembrar. Yo imagino a aquellos locos, dicen, este hombre está loco. Si aquí no llueve, si usted siembra en un terreno árido, con una condición que no llueve, ¿qué va a pasar? Los que saben sembrar aquí. ¿Quién sabe sembrar aquí? Nadie. Mana María sabe sembrar. Den un aplauso a Mana María. Gloria a Dios por ella. Usted siembra una semilla, un terreno árido. Y además de eso no está lloviendo. ¿Qué esperanza usted tiene de que esa semilla produzca? Ninguna. Porque los primeros 20, 25 días de esa semilla, usted le tiene que echar agua para que esa semilla germine. Y cuando la semilla germine, las primeras raíces van a pedir agua como un nene chiquito pide leche. Usted tiene que echarle agua a esa semilla, a esa raíz que va saliendo cada 2 horas, 3 horas. Y tiene que estar pendiente. Cada vez que el terreno va secando, echarle un poquito más de agua. Una vez la raíz está creciendo, usted va minimizando la cantidad de agua. ¿Para qué? Para que la raíz busque hacia abajo. Para que la raíz busque la humedad. Y eso provoca que el árbol crezca. Pues entonces ahí está Isaac y siembra. Y la Biblia dice que aquel terreno dio 100 por 1. Una cosecha increíble. Porque cuando nos conectamos al principio de Dios, este principio bíblico, de la nada Dios prospera. Pero una vez Dios lo hace, tenemos que serle fiel. Tenemos que honrarlo. Y tenemos que honrar el llamado que Dios depositó en nosotros. No podemos desenfocarnos. Por eso usted ve que cuando vino la siembra, Dios permite que aparezcan los filisteos y le digan, hey, espérate, este hombre está progresando, vamos a sacarlo de aquí. Porque Dios no quería que Isaac se enfocara en la siembra. Porque tenía otro plan. Y luego es echado de aquel lugar y comienza a bajar del monte y a regresar a Berseba, al valle. Pero justamente en el monte de Gerar, en esa ladera, había unos pozos que los mismos filisteos habían tapado los tiempos de Abraham. Isaac dijo, ¿ahora qué voy a hacer? Tengo que buscar agua. Me quitaron aquello. Pero Isaac siguió. ¿Por qué? Porque Isaac obedeció la voz de Dios. Isaac entendió, si Dios me llamó, Él va a proveer. ¿Me están siguiendo? Si Dios te llama, Él va a hacer lo que tenga que hacer. Parte del llamado que Dios hace a uno viene con lo que Dios
con las herramientas que Dios necesita darte. Si le somos fieles. Y vemos entonces que entonces usted sabe la historia. Se descubre un pozo, le quitan el primero, descubre el segundo pozo, le quitan el segundo y finalmente descubre el tercero y no se lo quitan. Y allí Isaac reconoce que Dios estuvo en el asunto, que le ensanchó el área. En otras palabras, Isaac dice, ¿sabe qué? Los enemigos no pudieron detenerme. Los filisteos no pudieron. Me quitaron el primero, me quitaron el segundo, pero Dios me honró. Ahora tengo un pozo. Ahora mis animales pueden tomar agua. El pueblo puede tomar agua. Dios ensanchó mi territorio. ¿Por qué? Porque no se desenfocó, porque entendió el plan de Dios, porque no hubo renuencia en él. Él obedeció a Dios. Él entró en una crisis porque él entendía que dentro de esa crisis Dios había permitido que él entrara para él Dios glorificarse, para que Isaac siempre reconociera que no era él, era Dios. ¿Entienden? Y eso es lo que todos nosotros tenemos que reconocer aquí. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Nosotros no somos nada sin Dios. Con Dios sí somos. Cuando dependemos de Dios sí somos. Cuando reconocemos que Él es nuestro guía, sí somos. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Es ahí entonces, cuando él ve eso, el testimonio que dio, tuvieron que reconocer cuando bajó el rey y dijo, no, espérate, yo tengo que ver a este hombre. Y bajó el rey Abimelech con sus dos secuaces y fueron donde estaba Isaac. Y Isaac, ¿a qué viene? ¿A qué vienes ahora? Le dijo Isaac, ¿a qué viene? ¿A qué viene? Y entonces el rey le dice, no, espérate, tranquilo, acá los puertorriqueños, tranquilo. Hemos venido porque después de tantas cosas y de tantas barbaridades que te hicimos, y después de que te quitamos el primer pozo, te sacamos del territorio, te quitamos el primer pozo, te quitamos el segundo, y cuando pasó tanto tiempo, tenemos que reconocer y hemos reconocido que tú eres un hombre de Dios. Así mismo, tenemos que reconocer que Dios está contigo. Y eso es lo importante en el llamado, que la gente reconozca que Dios está con uno. Que aunque empujen, aunque haya violencia, aunque hayan circunstancias adversas, aunque hablen mal de ti, tú permaneces fiel a Dios. Tu carácter está firme, reconociendo que Dios tiene control. Que si Él te llamó, Él te va a respaldar. Tan sencillo como eso. Eso es parte del llamado del servicio con integridad, ser íntegro. Todo lo que Dios hace trabaja en armonía con un fin predeterminado. Dios no llama a nadie sin preparar de antemano el lugar donde va a caminar. Antes de tú, Dios prepara el camino. El salmista decía, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Cuando Dios se agrada de tu forma de vivir, Dios afirma tus pasos. Ordena tus pasos. ¿Me siguen, no? Pero tiene que este factor, ese principio, cuando le agrada su modo de vivir. Y es ahí que se cumple lo que Dios le dijo a Isaías en el capítulo 45, versos 2 y 3. La revelación que Dios comparte con Isaías cuando dice, yo iré delante de aquí, ¿de qué? De ti. Al pueblo, refiriéndose al pueblo. Y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Eso es Dios hablando. Y te daré los tesoros escondidos. ¿Cuántos quieren esos tesoros escondidos? Yo quiero un tesoro grande escondido, ya mismo. Voy para el correo mañana a buscarlo. Áigal. Y cerrojo de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Hay secretos que Dios quiere compartir con nosotros, pero para ello tenemos que agradar a Dios en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de tratarnos unos a los otros. Queremos ver más gloria, queremos ver más intimidad con Dios. Tenemos que ser sensibles al trato unos con otros. Arregla tus asuntos con el vecino. Arregla tus asuntos con el prójimo. Arregla tus asuntos con las personas que están a tu lado. Para que Dios se agrade de tu modo de vivir. Para que entonces las puertas se quebranten. El camino se abra. Y los tesoros escondidos sean revelados. Y tú puedas ver cosas que antes no veías.
Pueblo languidece en este tiempo, languidece por falta de gloria de Dios. Y esa gloria está ahí. ¿Me están siguiendo ustedes? Los secretos muy guardados. ¿Para qué? Yo siempre he diseñado aquí, siempre hay un para qué en el Señor. Un propósito. Para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Entonces Dios te da bendición. Dios honra tu fe. Dios honra tu actitud para que Él mismo sea glorificado a través de lo que Él te da. Para que la gente digan, wow, como Dios ha bendecido a ese hombre. ¿Ve? Ay, Dios mío, ese hombre, mira para allá una mujer íntegra, una mujer con testimonio, un hombre con testimonio. Y la gente tiene que reconocer a Dios con lo que Dios te da. Porque con lo que Dios nos da es que los da para que la gente reconozcan que Él es Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén que sí o amén que no. Puso mi pie sobre peña y enderezó mi paso. Puso luego en mi boca un qué? Cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Eso es transformación. Y luego dice el salmista, verán estos muchos y temerán. ¿A qué van a temer? A lo que Dios hizo con esa persona. Testimonio, tu proyección, tu carácter. Dios no nos llamó para ser un pueblo apartado. No, nos llamó para alumbrar. Pablo decía y lo reconocía en sus exposiciones. Es importante que nosotros entendamos que es imposible frustrar los planes de Dios y que todo lo que Dios hace lo hace con un fin predeterminado. Y Pablo así lo reconoció cuando dijo, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Pablo reconoció lo que reconoció Jeremías, o lo que escuchó Jeremías y lo que escuchó Isaías, que antes de haber nacido ya Dios lo había escogido. ¿Cuántos creen eso? Cuando tú te conectas con esa realidad y ese principio, tú no menosprecias y valorizas lo que tú tienes de parte de Dios, llamado que Dios te dio. Y lucha por eso, resiste por eso. ¿Me siguen? Jacob luchó con el ángel por una bendición. Cuando reconoció que era un ángel, ¿qué hizo Jacob? No te vayas, no te vas solo. Dame lo que Dios te dio para mí. No te suelto hasta que no me bendiga. No te suelto hasta que no me bendiga. Siempre hay resultado cuando hay encuentro con Dios. Junto al llamado vendrá el proceso. Junto al llamado vendrá el proceso. Junto al llamado vendrá el proceso que nos ayudará a convertirnos en ese instrumento que Dios necesita. Junto al llamado hay un servicio de íntegro, fidelidad, integridad. Usted no se divide. El hombre de doble ánimo es inconstante en alguno de sus caminos. En todos sus caminos. El hombre que es llamado por Dios. Pero el que es inconstante nunca puede proyectar lo que Dios quiere, porque siempre va a retroceder en su momento dado. Por eso Dios entonces, junto al llamado, vendrá el proceso que nos ayudará a convertirnos en ese instrumento que Dios necesita. Cuando miramos Isaías capítulo 49, vemos la expresión y la palabra que Dios le dice. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria, está diciendo el profeta. Puso mi boca como espada afilada, me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. En esta expresión, en esta revelación que es bíblica, si ustedes leen la Biblia, lo que nos está diciendo que para romper todo patrón humano y cumplir Dios el propósito en nosotros, nos pasará por procesos que tendrán un fin, que es la santificación. Ese proceso tiene que ocurrir en cada uno de nosotros. Por ello entonces, cuando revisamos estos textos bíblicos y vamos desmenuzando uno a uno estos textos, cuando vemos que dice Jehová me llamó desde el vientre, desde la entraña de mi madre, tuvo mi nombre en memoria, lo que el profeta está proyectando es un sentido de destino. Y usted tiene que tener un sentido de destino. Yo soy cristiano, yo le sirvo al Señor. Cuando Cristo venga me voy con Él.
Amén. O cuando yo me muera, me voy con Él. Amén. Pero usted no fue puesto en la tierra para eso. Esa es la promesa que ya Dios tiene para nosotros. Fuimos traídos, fuimos llamados para producir, para ser discípulos. No para cruzarnos los brazos y esperar que Cristo venga. Amén, hay que esperarlo, Cristo viene. Pero hay una función que tenemos que hacer. Los días van pasando. Los momentos van pasando, los momentos oportunos. No seamos malagradecidos con Dios. Valoricemos cada oportunidad. Sentido de destino. Yo sé en quién yo he creído. Y también señala que no podemos perder el enfoque de quien nos llamó. Isaías está diciendo, Jehová me llamó. ¿Quién lo llamó? Jehová me llamó. Jehová me llamó. No podemos perderle perspectiva. No podemos perderle el enfoque de quien nos llamó. Puso mi boca como espada aguda. Dios se encargará de poner esa palabra en nuestra boca y el proceso de preparación será por esa palabra. La palabra de Dios es la que produce cambio en nosotros. No es lo que yo piense, no es lo que yo diga. No son mis teorías, mi filosofía. Eso es bueno, usted úselo como tú quiera, pero eso no produce cambio. Lo que produce cambio en nosotros es la palabra de Dios. Una mujer vio a Cristo. Jesús. Bienaventurados los senos que mamaste. Y Cristo le dijo, espérate un momentito, más bienaventurados son los que oyen y guardan mi palabra. Porque ella es la que produce cambio en nosotros. Y nos da firmeza y nos hace entender que debemos vivir una vida íntegra con el Señor y proyectar esa realidad. Dios se encargará de poner esa palabra en nuestra boca. Luego dice, me cubrió con la sombra de su mano. Nos preserva aun cuando no veamos el fin de lo que está haciendo en nosotros. Él nos preserva, nos cuida en el proceso, en la preparación, en lo que tú pasaste en la vida. Todo tiene un propósito. Es por eso que entonces vemos al Pablo que yo tanto he mencionado, que lo apedrean, lo arrastran fuera de la ciudad, lo dejan por muerto. Allí se levanta y va a Derbe y predica y luego vuelve a la ciudad de Listra. Y los hermanos que estaban ahí no lo podían creer. ¿Qué tú haces aquí? Y él le dice, es necesario que pasemos por pruebas y dificultades para entrar a los reinos de los cielos. Un hombre apedreado, un hombre marcado con las piedras, todavía sigue predicando. ¿Qué era lo que movía a Pablo? Pues él entendía que quien lo llamó lo estaba respaldando, independientemente de las pedras que recibió. Pero tenemos que dejarnos formar. Tenemos que dejarnos mordiar. Pedro, cuando Cristo fue a lavarle los pies, dijo, no Señor, a mí tú no me laves los pies. No, a mí no. Entonces Cristo dijo, Pedro, quieto, tranquilo, que lo que yo estoy haciendo contigo ahora tú no lo entiendes, lo vas a entender después. Es un proceso. Es un proceso. Y los procesos duelen. Cuando hablamos de una saeta, cuando hablamos de saeta, yo quiero definir un poco, o hablar un poquito de la saeta rapidito, del tiempo que me queda, son las 8:15, 10 minutos más. La saeta no era cualquier madera. La saeta era de un pedazo de madera de acacia, la cual era dura y rústica, y usualmente un poco torcida. Esa era la madera que se utilizaba como saeta. El arquero buscaba una madera de acacia, rústica, dura y a veces tenía curva. Así éramos nosotros antes de haber conocido al Señor. Éramos rústicos, duros y a veces jorobados, delineados, o sea, no alineados, desalineados. Se preparaba un marco en el proceso de esta vara, se preparaba un marco y se clavaba de punta a punta y se dejaba a la intemperie para que se fuera enderezando. Eso lo hacía el arquero, de punta a punta, y lo dejaba, y con el sereno la vara iba enderezándose, porque la estaba clavada de punta a punta. El quebrantamiento es el método de Dios para resolver nuestra tendencia de actuar independientemente de Él. Un problema grande que nosotros tenemos en el llamado, que no dependemos de Dios, hacemos lo que nos da la gana. ¿Me están entendiendo ustedes? Que lo veo tan serio. Luego el arquero le ponía un poco de aceite para suavizar las fibras de la madera mientras la lija,
para que se enderezara con más facilidad. Así es el Espíritu Santo con nosotros. Este proceso envolvía fuego, lija, presión y luego se afilaba la punta. Cuando Dios le dice, cuando Isaías recibe esta revelación que expresa: Jehová me llamó desde el vientre de mi desde el vientre, de las entrañas de mi madre. Cuando dice, me puso mi boca como espada afilada y me cubrió con su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Tenemos que ver todo el proceso de la saeta, porque así Dios hace con nosotros. Los procesos, los cambios que Dios tiene que quitar de nosotros para que seamos íntegros. Que Dios tiene que quitar de nosotros para que podamos entender que hay un llamado de parte del Señor, que estamos llamados para servir de forma íntegra. Los procesos, el fuego, la lija, la presión, y luego Dios afila la punta. Aquí Dios afina nuestro carácter y nos hace aptos para el servicio, un servicio íntegro. Porque reconocemos entonces que cada uno de estos procesos tuvieron valor en nosotros. Que las lágrimas que derramamos, que los gritos de desesperación en el cuarto oscuro, que los momentos donde nos turbamos y dice, Señor, ¿dónde tú estás?, eran parte de un proceso donde Dios nos estaba afilando, nos estaba pasando la lija. Que cuando llegamos al culto, que alguien vino y predicó un mensaje, vino el Espíritu Santo y untó aceite sobre el proceso de tu vida. Y tú alabaste al Señor, gracias Dios, porque a pesar del proceso que me duele, tu presencia me ha inundado mi vida. Ese es el Espíritu Santo que nos está preparando como saetas con un propósito. Y luego nos guarda en su aljaba. Después de este proceso, el arquero prepara su saeta, lo pasa por fuego, por lija, por presión. Luego se afilaba la punta. Estamos hablando de quebrantamiento para el servicio de Dios. Porque cuando respondemos a un llamado, tiene que haber quebrantamiento de parte de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para quitar los escollos que a veces son los que impiden que crezcamos, que adelantemos. Ese carácter, esa ira, que a veces los reflejamos en el rostro. Son cosas que Dios quiere sacar. Y para ello tiene que pasarnos por el proceso. Nos guardó en su aljaba. Después de que la vara está hecha, después que la saeta está con punta, preparada para un destino, ahora Dios, a través del arquero, nos está diciendo, el arquero coge y la guarda en su aljaba, el aljaba. El aljaba. Es en la aljaba donde la saeta espera un tiempo determinado. Es en la aljaba el lugar de oscuro donde el cristiano no ve el fin, no sabe realmente qué es lo que va a pasar en su vida. Está esperando por algo que Dios va a hacer, porque es parte del proceso. Es en la aljaba donde esperamos el momento de Dios y nosotros no nos adelantamos. Es en la aljaba donde reconocemos que hay un proceso a terminar. Antes de ser enviado o antes de ser lanzado, estamos en la aljaba de Dios. Es ahí donde Dios nos procesa. Es ahí la oscuridad donde oramos y no hay palabra. No escuchamos a Dios porque ya Dios terminó con nosotros. Pero ahora nos dice, espera, te falta algo. Es en la aljaba. Si no hay este proceso, nos adelantamos. Nos pasa como el aguilucho. El aguilucho, cuando la águila ve que el aguilucho es tiempo de volar, lo lanza y lo empuja del nido. Y el aguilucho intenta volar, pero va cayendo al precipicio. De momento viene la mamá águila y se le mete por debajo. Y el aguilucho cae sobre ella. Y la vuelve y lo ubica sobre el nido. Porque es un proceso. Y luego la mamá vuelve y lo lanza, lo empuja. Y vez y tras vez hasta que al final, al cabo, el aguilucho comienza a volar. Y hace el uso de sus alas. Que estuvieron ahí todo el tiempo, pero no era el tiempo de volar. No era el tiempo de ser lanzado. La mamá sabía el tiempo en que debería ser lanzado. De lo contrario, lo estaba empujando a un destino trágico. Dios no te lanza a ti para fracasar, ni te lanza a ti para que te pierdas en la oscuridad. Cuando Dios te lanza con un destino definido y claro. Al blanco. En medio de la oscuridad, Dios hará entonces, en el momento que Dios te va a llamar, en el momento que Dios va a hacerlo, Él sabe cuándo es. Y es donde el arquero entonces logra ver su objetivo
Y dice, es el momento de lanzar una saeta que tengo en mi ajaba, porque necesito alcanzar aquel objetivo. Y ahí es donde entra, busca su saeta y la lanza. Y quizás esa saeta seas tú y yo, que estuvimos esperando a ver qué Dios tú vas a hacer conmigo. Me pasaste por el proceso, me pasaste por el fuego, me diste lija, pasé por la presión y luego afilaste mi punta, me dolió, lloré. Pero es parte del llamado, porque necesitaba yo tener carácter. Dios quiere sacar carácter de nosotros, y habemos muchos en la iglesia que no hemos desarrollado carácter, y Dios va a tener que quebrantarnos, rompernos, para que veamos entonces cuán sensible debemos de ser para poder escuchar y entender y conectarnos con el destino que Dios trazó para nosotros. Y eso aplica a todos. Porque hay gente con ministerio que le falta quebrantamiento. Hay pastores que le falta quebrantamiento. Hay líderes que le falta quebrantamiento, que no han reconocido que lo que tienen es de Dios, que no hemos reconocido que hay un destino a llegar. Por lo tanto, hay procesos que tenemos que cumplir. Entrega a Dios, limpieza. Para ver la plenitud de su poder se requiere entrega. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Yo quiero terminar con un solo verso. Me quedan 5 minutos. Un solo verso. Con eso que yo acabo de explicar, donde no podemos pasar por alto el tema, llamado para un servicio íntegro con Dios. ¿Cuántos son llamados para un servicio íntegro con Dios? Todos nosotros. Se requiere una entrega sin condición. Y un modo de vivir, un estilo de vivencia. El estilo mío no se basa solamente en el momento que yo me congrego. Yo vi algo en Facebook que decía algo de que, no me acuerdo exactamente la frase, ¿no? Pero que Dios no nos ha llamado solamente para reunirnos en la casa de Dios, sino para rendir un servicio. Y eso está muy cierto. Pero es en la casa de Dios donde nos preparamos para ese servicio. Este es el lugar de operación. Este es el taller de Dios. Esto es donde formamos carácter unos con otros. Esto es donde tú me miras a mí, yo te miro a ti. Esto es donde quizás yo te ofendo, tú me ofendes a mí, y nos perdonamos, y ahí vamos desarrollando carácter. Si no lo hacemos aquí, lo hacen en otro lugar. Pasa peor en los empleos. En los empleos no hay crecimiento. En los empleos lo que hay es amargura. Pero en la iglesia no. En la iglesia hay formación de carácter. Es necesario que nosotros asistemos a la casa de Dios. Aunque hayan quizás algunas indiferencias que no debe de haberlo, pero puede que el enemigo o algo pase, pero eso nos ayuda a nuestra formación. Para ello, tenemos que cumplir con los principios establecidos por Dios. Y termino con este texto que no lo voy a explicar, vamos a dejarlo para la próxima. Cuando Pablo le hace un llamado a los romanos y le dice a los romanos, yo he dicho este texto muchas veces, pero es parte de lo que yo quiero traer en esta noche. Cuando Pablo dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y eso lo vamos a dejar los restos para la semana que viene. Pero lo que Pablo está diciendo y lo que el principio nos está aclarando, que cada uno de los que estamos aquí, todo creyente, todo cristiano, debemos de vivir la vida cristiana como si estuviéramos en un sacrificio vivo constantemente. ¿Por qué un sacrificio vivo? Porque tenemos que decirle a esta naturaleza humana que quien vive en nosotros es el que gobierna, no es esta naturaleza humana. Y Pablo lo describía de esta forma: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Amén. Juntamente con Él estoy crucificado. Eso es un sacrificio vivo. Que cada paso que tú das, que cada pisada que tú das, que yo doy, cada vez que tú sales, cada vez que te desplazas sobre esta tierra, tú y yo somos un sacrificio vivo. Porque nos resistimos y no somos renuentes. Nos resistimos a desobedecer, nos resistimos a odiar, nos resistimos a guardar rencor, nos resistimos a mentir, nos resistimos a hacer cualquier cosa que nos vaya a desconectar de Dios. Amén. Dios le bendiga.
Muchas gracias, hermano, por estar aquí en esta noche. Cumplí. Son las 8:22 según esta.